Al no tener otra opción, Anciano puso a su nieto en una maleta e hizo esto: te desgarrará el corazón. Muchas veces cuando las cosas no salen como uno quiere, solemos renegar pues pensamos que tenemos mala suerte, que Dios no es justo o que no nos va bien porque el destino para nosotros no está hecho. Nos quejamos, renegamos sin imaginar que muchas veces nada sucede por casualidad. A veces los planes suelen fallar, pero para nuestro favor. Pero lastimosamente, mientras nos quejamos y hacemos resistencia por nuestra desgracia, nuestra suerte pasa ante nuestros ojos. Pero en esos momentos solemos estar cegados. Pensad en esto mientras escuchas y ves la siguiente historia. Cuando Richard era un niño, vivía en extrema pobreza en las favelas en Brasil. Su padre había sido muerto por un ajuste de cuentas y su madre trabajaba en un burdel. Al principio él no lo sabía, pero al ser un adolescente ya lo descubrió y fue muy doloroso para él. «Mamá, ya soy grande, quiero que dejes de hacer eso», le dijo en una ocasión, pero su madre sabía que la vida que les había tocado vivir no era de un cuento de hadas y mucho menos para darse el lujo de renunciar a un trabajo. «¿Quién nos dará de comer?», había sido su respuesta, y antes de esto Richard no pudo hacer nada. Pero el tiempo transcurrió y teniendo 18 años ya, decidió trabajar limpiando autos en los semáforos. Cada noche, al llegar molido y echarse en su cama a pensar en los múltiples autos, camionetas que había limpiado, con dinero en su bolsillo pensaba en que podría hacer dos cosas: o seguir en la miseria y terminar como todos involucrados en actos delictivos, o intentar salir de aquel hoyo en el que se encontraba él y su madre. Una vida donde la felicidad no lograba ingresar, al menos en su hogar no. Siendo hijo único, le había tocado defender a su madre en muchas ocasiones, pero por más que le suplicó, por más que le dio dinero y le demostró que ya no era necesario que trabaje, su madre simplemente no aceptó. «Estoy para el infierno, hijo», le había dicho, «sálvate tú si puedes». Una noche no podía dormir pensando en la vida que llevaban. Su madre llegó por unos minutos, le dijo: «Richard, aquí está lo que he ahorrado». Eran $200. «Mi dinero de toda una vida», decía su madre, ya anciana. «Si un día no vuelvo, tómalo». Las lágrimas y los abrazos llenaban aquella choza que hacía 38 años los protegían del frío y de la calle por momentos. Richard simplemente la dejó ir sin saber que esa sería la última vez que la vería, pues ella fue encontrada muerta en un tiroteo al día siguiente. Nada podía mitigar el dolor que sentía, tanta miseria, tanta zozobra. Solía preguntarse por qué a mí. Pero el tiempo no se toma descanso y cuando resultó, los años habían pasado. Ahora tenía una idea en la cabeza: salir de aquel lugar. «Iré a los Estados Unidos o a Canadá», decía. «Hay un mundo diferente allí», pensaba. Empezó a ahorrar dinero lo más que podía. Se visionaba en aquellas casas hechas de un buen material, con tanta dedicación, un lugar donde la gente es tan adinerada y justa que las cosas que a veces se averían, por más nuevas que sean, no las arreglan, simplemente las dejan en la calle para que los mendigos y quien lo necesite se los lleve o simplemente terminen en la basura. «Hasta los mendigos han de vivir bien», pensaba él. Así trabajaba arduamente, pero el amor le llegó. No quedó otra y trajo a su esposa a vivir con él. Usó un poco de sus ahorros para acomodar lo que tenía, con eso logró sobrevivir. Seguía en el trabajo de lo que había y manteniéndose alejado de la vida mala que llevaban sus vecinos. Y cuando se disponía a guardar nuevamente dinero, su hija llegó. Nació sin complicaciones, pero su madre no resistió y después de encomendarle a su pequeña, a los días de agonizar, murió en los brazos de Richard. ¿Qué golpe bajo estaba recibiendo? Ahora con esa situación tocaba seguir. Secaba sus lágrimas mientras sostenía a su pequeña, a quien le decía que al menos se tenían el uno al otro. La besaba y la mecía en una vieja silla que su madre le había dejado. Miraba su antigua televisión que tenía y mientras observaba en las películas aquellos lugares los cuales eran los más hermosos que alguna vez él había querido disfrutar, nada podía impedir que sus pocos ahorros se vayan.
Así se olvidó de emigrar por años. A veces no podía creer cómo siempre que había querido irse de aquel lugar, las cosas se le ponían tan difíciles. 17 años tenía su hija cuando él había decidido olvidar la loca idea de irse de su país. Atrás habían quedado sus ganas de probar de ese mundo diferente que desde niño tanto había anhelado. Apagó sus ganas y decidió quedarse para que al menos si él no pudo darse una oportunidad, su hija sí lo haría. Empezó entonces a ahorrar nuevamente y así envió a su pequeña a la mejor escuela que había en su pueblo. Procuraba seguir siempre al tanto de ella, pero a veces el día se ponía difícil y por las cuentas que ahora tenía que pagar no podía dejar de trabajar. Pero al menos su hija no desperdiciaba sus esfuerzos y él sentía que valía la pena haber abandonado su propio sueño para darle lugar al de su hija. Pero estaba ya a punto de graduarse su hija de la universidad cuando una noche descubrió que ella estaba embarazada. ¿Cómo es posible?, se preguntaba. Lloró amargamente, pero sabía que ella no lo había decepcionado tanto por eso o porque su carrera se había detenido, sino porque el padre del pequeño, al saber que ella estaba embarazada, no quiso hacerse responsable y la abandonó. Respiraba profundo el viejo Richard ahora, quien en breve sería abuelo. Con 60 años cumplidos ya, tendría que servir de soporte para ella y su pequeño. Y aunque lavar autos en los semáforos era un esfuerzo grande, no se podía detener. Los dolores fueron mitigados rápidamente cuando el pequeño le empezó a decir papá. Sintió que la vida volvía a empezar nuevamente. Los días, aunque eran sacrificados, eran con algo de felicidad, pero todo llegaría a su fin para él un fatídico día. Su hija había reanudado sus estudios para titularse y solía quedarse hasta tarde en el centro de computación a realizar su tesis con la que terminaría y se graduaría de enfermera. Esa noche Richard se mostraba optimista. Llegó del trabajo, pasó por la vecina a quien su hija había encargado a su nieto y en una nota que su hija le escribió decía: «Padre, tengo que quedarme hasta tarde hoy, pues ya termino mi tesis, te encargo a Leo». Después de leer, sintió orgullo por ella y se dispuso a hacer dormir al pequeño. En aquella vieja mecedora estaba cuando en medio de la noche 2 agentes irrumpieron su tranquilidad. Le informaron que tenía que ir a reconocer a alguien. El alboroto era tanto que su nieto se despertó, por lo que tuvo que llevarlo con él. Todo el mundo dormía mientras el mundo de Richard caía a pedazos, mientras veía a quien había sido su pequeña por 22 años. Yacía tirada en el suelo. Una bala perdida había puesto fin a sus intentos por salir de la pobreza y a los sueños de toda una vida de Richard. Los días más negros que un ser humano puede vivir y que quizá hasta puede soportar, le habían llegado a él. «Dios, ya no puedo más», decía al cielo. «¿Por qué me estás probando tanto? Solo quiero vivir algo bueno alguna vez en la vida. Si realmente eres un Dios, dame una señal para saber que aún merezco seguir viviendo». 62 años de melancolía y tristeza y más desgracias. «Libérame, Padre. Si algún antepasado mío te desafió y por eso se cierne sobre mí una calamidad tan grande, te pido perdón ahora y te pido y te exijo que me liberes», se decía a sí mismo. No había más que hacer, ni tiempo para llorar. Su nieto lo necesitaba, y aunque no había fuerzas ya, decidió seguir su camino por inercia. Una mañana no quiso salir a trabajar y se quedó en aquella mecedora que de niño su madre solía hacerlo dormir. Ahora estaba él con su nieto, buscándole sentido a su vida. De repente dijo: «Dios, dame una señal». Y así, mientras se mecía, quedó dormido. Al despertar, un fuerte pensamiento se le vino a la mente. «¿Por qué no migrar ahora?», se dijo. Miró a su nieto y se afirmó en su idea. «Lo haremos», le dijo, mientras éste le soltaba una sonrisa. 3 meses le tomó ahorrar dinero. Tomó a su pequeño nieto y salió rumbo a cumplir su sueño. Fue en bus, caminando, atravesó Venezuela, Colombia, y el dinero le alcanzó para llegar hasta México. Allí lavó autos y siguió con su viaje. En el camino se deshizo de las cosas que tenía, teniendo como único sus documentos y el de su pequeño.
El pequeño ya tenía 3 años cuando logró atravesar la frontera de los Estados Unidos, lavó autos y más autos, y vivió allí 1 año. Su agotado cuerpo no sabía ahora de dolor. Realmente era como lo había visto en la televisión, y mejor que eso. Entonces se detuvo un momento y se dijo, ¿por qué no a Canadá? Y siendo un anciano ya, alcanzó a tramitar su visa, pero la de su pequeño no pudo hacerlo pues habían dicho que tomaría más tiempo, y él, creyendo que dentro de pronto moriría, decidió ir a Canadá. Siguió lavando autos en diferentes car wash ahora, ahorró un poco de dinero y llegó a la frontera, pero no podía pagar el exceso de su equipaje, por lo que tuvo que deshacerse de algunas cosas y esa noche durmieron en las afueras de la frontera. Al día siguiente, tomó una maleta y dijo, solo meteré lo más importante. Supo entonces que no podría atravesar la frontera de manera legal. Fue entonces que, sin dudar, tomó al pequeño Leo en su maleta y mientras éste dormía, caminó sin parar por la noche en las trochas. Así logró cruzar. Lo que sus ojos veían era el paraíso en vida. Cada paso que daba realmente quedaba aún más sorprendido. La paz y la tranquilidad y la armonía, los colores y toda la belleza le daban la bienvenida. Estaba cansado, pero con mucha alegría vio su sueño hacerse realidad. Así vivió en la calle mientras lavaba carros para rentar una pequeña habitación. Esa noche conversó con su nieto y le dijo que su trabajo ya estaba hecho. Vive tu sueño, hijo. Y así, sin que él se lo esperara, la muerte lo sorprendió aquella noche. Hoy ya han pasado 10 años desde aquella vez, y mientras veo tu tumba, abuelo, estaré eternamente agradecido por lo que has hecho, por no rendirte y darme esta oportunidad, que de seguro no la desperdiciaré. En memoria de Richard Purcell, mi abuelo, mi padre.